En el Antiguo Testamento era todo un ceremonial, era todo un ritual, lo que era la unción. El aceite que se preparaba era determinado por Dios. La receta la daba Dios, y quien preparaba el aceite era el gran sumo sacerdote, no era cualquier persona. Y en todo lo que es el Antiguo Testamento se usó a través de la historia lo que es el aceite. En tiempos de Jesús, incluso algunos de sus discípulos, cuando Jesús los envió, ellos usaban el aceite para ungir a los enfermos. Pero esto ya en el Nuevo Testamento desaparece. Recuerden que Jesús está bajo la dispensación de la ley. La iglesia entra con la dispensación de la gracia. Entonces, tenemos que Jesús no usó aceite para ungir a nadie, ni a enfermos, ni a endemoniados, ni andaba ungiendo utensilios, ni la copa incluso que usó para lo que es la última cena. Jesús no usó el aceite. Los apóstoles, Pablo no usó aceite, Juan, Pedro, nunca usaron el aceite, puesto que ellos entienden que si el uso del aceite en el Antiguo Testamento era una sombra, era una figura que se iba a proyectar hacia el futuro y que iba a tener su cumplimiento, y que esto tuvo su cumplimiento el día de Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia. Entonces deja de usarse el aceite, que bíblicamente el aceite nunca, pero nunca ha sido tipo del Espíritu Santo. Nunca ha sido algo representativo de lo que era el Espíritu Santo. Pero pongámonos al caso de que sí, esto haya sido un tipo, que en este caso el antitipo es el Espíritu Santo. Cuando ya llega el Espíritu Santo, el tipo desaparece. Por ejemplo, la serpiente de bronce que es levantada en el desierto, ese era un tipo del antitipo que era Jesús, el antitipo. Cuando ya Jesús viene, nadie tiene que estar viendo una serpiente de bronce, porque Cristo Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, en lo alto del Gólgota. Y dice la palabra que por sus heridas nosotros fuimos sanados. Entonces el tipo era la serpiente de bronce que levanta a Moisés en el desierto, y el antetipo es Jesús. Entonces, ya estando el antetipo Jesús, ¿para qué usar el tipo? Otro ejemplo, corderos, los corderitos que usaban para el sacrificio, son tipos de Jesús. Ahora Jesús hizo su sacrificio, se presentó él como cordero sin mancha y fue inmolado y derramó su sangre para el perdón de pecados. Entonces, cuando ya llega Jesús, ¿para qué seguir usando corderos? Si aquello solo era un tipo de algo que se iba a convertir en realidad con Jesús. ¿Por qué digo esto, mis amados? Porque anda mucha gente por ahí. Anda tanto predicador creyéndose que son los que tienen esta unción. Que esta unción, cuando la Biblia la habla, se está refiriendo al Espíritu Santo, y que creen que ellos pueden manejar al Espíritu Santo a su antojo y decir: a este ve, a este no ve, a este llenalo, a este no llenalo. Pero también usan aceites, y ya no es una práctica de la iglesia de Cristo Jesús. Nada de lo que el pueblo de Israel hacía debe de ser impuesto al pueblo o a la iglesia de Cristo Jesús, porque lo que Dios dictaminó para el pueblo de Israel era exclusivamente para ellos. Miren, la iglesia y el pueblo de Israel, en cuanto a su formalismo, en cuanto a su religión,
son dos líneas paralelas. El judaísmo, que es la religión hebrea, con el cristianismo, son dos líneas paralelas. No se van a unir porque ellos tienen sus prácticas, ellos tienen sus ritos, ellos tienen sus órdenes de culto, ellos caminan por vista y no por fe. La iglesia camina por medio de la fe. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que la iglesia nace del pueblo hebreo convertido a Cristo y de los gentiles convertidos a Cristo. Cuando la Biblia habla de la unción en el cristiano, no se está refiriendo a ningún tipo de ungüento, a ningún tipo de aceite. Cuando la Biblia habla de la unción, habla de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dice la palabra que usted es templo y morada del Espíritu Santo, y que la presencia del Espíritu Santo en su vida es el sello de Dios que lo identifica a usted como hijo de Dios. Dice el apóstol Juan que es el único que habla en un párrafo ahí de la unción, que vosotros tenéis la unción del Santo. Cuando dice la unción del Santo se está refiriendo a Jesús de Nazaret. Recuerden cuando Jesús fue bautizado, una voz en los cielos, el Espíritu Santo en forma de paloma, que representaba al Espíritu Santo, y Jesús siempre fue una persona llena del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu que operó en Jesús, en su vida, en su muerte y en su resurrección, es el mismo Espíritu que opera en tu vida. Lo que pasa es que hay muchos que andan usando aceites como cuestiones mágicas, y el creyente va para ser ungido y creen que al echarles un poco de aceite su vida va a cambiar como por arte de magia, y eso es totalmente equivocado y contrario a las enseñanzas de la palabra de Dios. Usted quiere llevar una vida espiritualmente activa y usted quiere y ver el respaldo de Dios en su vida, pues conságrese. Haga ejercicios espirituales, predique la palabra, ore por los enfermos en el nombre de Jesús. Olvídese de andar usando cuestiones. En el nombre de Cristo Jesús hay poder para hacer temblar este planeta, los cielos y todo el universo. En el nombre de Jesús. Aquí no hay que andar con medias tintas, mis amados. Hay creyentes que si no tienen el botecito de aceite, no hay manifestación de Dios. Es un error, porque ya su fe no la tienen en Cristo Jesús, sino en el argumento del aceite. Hay otros que yo los he visto, que andan las tomas de aceite con limón y sal y se las dan de beber a la gente. Y la gente empieza a vomitar y dice, está siendo liberado, hay poder, pero a saber en quién. Claro, y una purga hace vomitar a cualquiera. Son usos incorrectos. Hay quienes tienen lleno todos los utensilios de sus iglesias de aceites. Ya no hay cosas sagradas, mis amados. Usted puede decir, este instrumento lo unjo con aceite y lo voy a dedicar a Dios. Pero el que está tocando ese instrumento anda en pecado. ¿Y de qué sirve untarle aceite a un instrumento que es una cosa muerta, donde la adoración que Dios reclama es viva y es pensante, una alabanza viva? De nada sirve ungir micrófonos. Si cuando se van a arruinar hay que echarlos fuera cuando fallan y comprar otros. Dios no hace uso de cosas inamovibles. Dios espera que usted se presente en adoración y en alabanza viva ante Él. No hay que creer en formulitas mágicas, mis amados, y no hagan caso
cuando venga el predicador les diga quienes quieren recibir la unción, porque eso es estarle diciendo a Dios que es un mentiroso. Si la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo y que Dios vive y mora en cada uno de nosotros, nadie puede andar ofreciendo lo que no es de Él. El Espíritu Santo es Dios y Él reparte sus dones como Él quiere repartirlos. Nadie puede tomar posesión y decir, yo tengo el poder para ungir. Hay tanto predicador, teleevangelistas, que agarran esto hasta en forma de burla y empiezan a hacer bromas con el Espíritu Santo, y esto es totalmente herético ante los ojos de Dios. A Dios hay que respetarlo, a Dios hay que reverenciarlo, a Dios hay que someternos y decirle, Padre, tú eres digno de toda adoración. No ande creyendo en formolitas mágicas, mis amados, y no se deje engañar, ni deje que hagan de usted un negocio o que usted se convierta en un cliente. Miren cuántos predicadores y muchos famosos hoy andan vendiendo diferentes tipos de aceite. Aceites para el amor, aceites para el enriquecimiento, aceites para la espiritualidad, aceites para cualquier cosa, y todos tienen un precio y en dólares. No ande creyendo en este tipo de cosas, mi amado, porque cuando usted cree en eso, le está diciendo a Dios que lo que está escrito en la palabra de Él, en la Biblia, es mentira. Y si Cristo no usó el aceite, y si los apóstoles en todas las cartas de la iglesia, a la iglesia, no hablan del aceite, y si solo el apóstol Juan habla de la unción, la cual representa al Espíritu Santo, y dice la palabra que el Espíritu Santo se nos dio a todos por igual, porque Dios no da el Espíritu por medida. Quiere decir que nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue derramado totalmente, completamente. O sea que cuando Dios te llena con su Santo Espíritu, te llena completamente. Entonces no permitamos que nos vean la cara de ignorantes, porque no entendemos ni estudiamos lo que es la palabra. El aceite no cura, el aceite no santifica, el aceite no consagra, el aceite no hace nada más que untarte. Quien hace todo es Dios. Cristo sana, Cristo salva, Cristo santifica, Cristo vivifica, Cristo está pendiente de tus problemas, Cristo te bendice. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de Dios. Él es el que hace todas las cosas. No son argumentos que nosotros usemos como aceites, aguas, amuletos. Eso nada es. Estudie, mi amado, las Escrituras y no se deje engañar por gente que agarra textos fuera de lo que verdaderamente significa en la palabra. Y estudie sobre todo la doctrina de la iglesia, la práctica de la iglesia, los escritos a la iglesia, que eso es lo que nos ha dejado Dios para nosotros. Lo que está en el Antiguo Testamento, estudiémoslo, escudriñémoslo para sacar enseñanzas, pero no para hacer doctrina de estas cosas, porque aquello era para el pueblo de Israel. Y si antes usaban el aceite,
Y si hoy Dios nos dio su Espíritu Santo, ¿por qué voy a usar aceite? Eso es decirle a Dios que el Espíritu Santo que Él envió sobre mí le hace falta, que no tiene poder, que no tiene autoridad, pero que lo completamos con el aceite. Y a eso es herético, eso es herejía. No hay nada en el Nuevo Testamento, en la doctrina de la Iglesia, que nos hable de la unción, especialmente de ungüentos o de aceites.